noches y bienvenidos a vuestro nuevo programa de radio Cinexiones. En él trataremos tres vías, tres carriles distintos de cine, donde reflexionaremos en una primera parte sobre un cine clásico, en la segunda un cine contemporáneo tratando un tema de actualidad y en un tercero un debate de un estreno. Vamos allá con la primera cinexión. Empezamos. Buenas noches, vamos a empezar con la primera cinexión que va a abordar un clásico, un gran film clásico. Me llamo Lesh y aquí va la primera cinexión. Hoy vamos a hablar de el mayor cineasta soviético de vanguardia de los años 20. Estamos hablando evidentemente de Sergei Eisenstein. Y ahora vamos a dar los motivos por los cuales hay que ver la filmografía de este grandísimo director. Primer motivo. El primer motivo es que este director aplica de manera brillantísima el efecto K para basarse en su filosofía del montaje. ¿El efecto K en qué consiste? Un ejemplo que explica muy bien Hitchcock, que es, por ejemplo, vemos la imagen de un abuelo entrañable, luego vemos la imagen de una mujer en bikini, y luego volvemos a ver la imagen del viejo adorable sonriendo. La combinación de estas tres imágenes lleva a la conclusión de que el abuelo es un viejo pervertido. Si en vez de la mujer en bikini le ponemos una imagen de un bebé, es decir, tenemos la imagen de un abuelo, luego la imagen de un bebé y luego la imagen del abuelo sonriendo, la conclusión a la que lleva el espectador es totalmente diferente, es que es un abuelo entrañable. Pues bien, este efecto K, que ha sido una de las grandes aportaciones al cine, al arte del cine, pues Eisenstein lo adoptó a su manera y lo aplicó al montaje, es decir, la combinación de imágenes dando unos resultados espectaculares. La segunda gran razón y gran aportación de Eisenstein al mundo del cine es la aplicación de la filosofía política al cine, concretamente la filosofía comunista. ¿En qué consistió la aplicación de esta filosofía? En primer lugar, es una película colectiva. No hay protagonistas, sino que el protagonista es el pueblo, es una historia coral, ¿vale? Por lo tanto, se aplica la filosofía comunista de que lo importante no es el individuo, sino el colectivo. La segunda es que es una película de combate, de dialéctica, ¿vale? Basada en la filosofía marxista, ¿vale? Hay contraposición, ¿vale? Planes cortos, planes largos, etcétera, etcétera. Y la tercera es que se aplica la propia filosofía comunista de rebelión del pueblo ante las injusticias, ¿vale? Eso pasa en todas sus películas. Y la tercera gran razón sería todo el tema de su belleza artística. Por un lado tenemos su armonía entre música e imagen, ¿vale? De los directores que ha logrado una mayor y de los primeros que logró una mayor armonía entre que fueron dos caras de una misma moneda, es decir, que la música no fuera acompañamiento, sino que se viera a través de la música y se viera a través de la imagen. Eso creo que Eisenstein lo logra gracias también a la gran labor de Prokofiev, que fue su músico más significativo. Y luego escenas que han pasado a la posteridad y que han sido luego reproducidas por otros directores, como la escena en El acorazado Potemkin, su película más famosa, de la escalinata en el fusilamiento de Odessa. Para quien esté interesado en conocer la grandísima obra de incalculable valor de Eisenstein, pues sus películas más reseñables serían La Huelga, que fue la película que realizó al finalizar sus estudios como trabajo final de carrera. Luego tenemos El acorazado Potemkin, que fue su obra cumbre, que le llevó al estrellato. Tenemos Octubre, que fue en conmemoración a la Revolución de 1917. Y luego el director evolucionó a películas más introspectivas y más de pensamientos. Sobre todo las más reseñables son las de Iván el Terrible, tanto la primera parte como la segunda. Hubo una tercera parte, pero no se pudo culminar a causa de que Eisenstein murió a una edad muy temprana de 50 años. En fin, después de esta primera cineacción clásica,
les pasamos a la segunda volvemos con Claudia Rosado con su película de actualidad. Pues muchas gracias, Alex. Y vamos a pasar a la segunda cinexión, que nos introduce un tema de actualidad. Y el tema es la nueva ley del aborto impuesta por el ministro Gallardón. Esta nueva ley restringe lo que es el aborto solo si la madre tiene riesgo tanto físico como psíquico y si es por caso de violación. Este tema nos impulsa en el cine una película que se llama 4 meses, 3 semanas y 2 días, del director Cristian Mungiu, ¿vale? El argumento de la película trata de dos amigas que están estudiando, tenemos que decir que está reflejado en Rumanía, y estas dos amigas, una de ellas se queda embarazada y como para entonces está prohibido abortar, abortan por su cuenta, llegando un hombre que se llama Mr. B. Pero claro, las técnicas son muy antiguas y no son de fiar, y el hombre, por supuesto, es mucho menos de fiar. Así que, bueno, pues llegan un seguido de complicaciones. La amiga que no está embarazada lleva a cabo todas esas complicaciones solo para salvar a su amiga, y todo es pues muy antiguo, muy rupestre, en fin, que son una serie de acontecimientos que son difíciles de abordar, ¿no? Es una buena película porque tiene una ambientación estupenda, una Rumanía de los años 70. La tensión se puede cortar con un cuchillo en ella porque a pesar de que no hay música, no le hace falta porque la propia tensión, los diálogos, la ambientación, la historia te absorbe tanto que la música allí te distraería, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y lo que quiere reflejar sobre todo es abortar en situaciones precarias, que quizás si se llega a promover esta nueva ley, pues no sería extraño que en nuestro país, después de haber avanzado durante 30 años, volviéramos a retroceder. Pero bueno, como no queremos hacer una tendención en contra del aborto, hay una película de Ingmar Bergman, un director sueco muy famoso que seguro que conoceréis todos, que se llama En el umbral de la vida, ¿no? El umbral de la vida justamente refleja lo contrario a 4 meses, 3 semanas y 2 días. Es la sensación que le queda a una madre después de un aborto. Entonces, simplemente estaría bien que vierais las dos tendencias de película para ver que, bueno, la nueva ley tiene los dos tipos de reflejos y de críticas en esta sociedad. Así que después de esta cinexión vamos a pasar a la última del estreno y a ver qué os parece. Me llamo Jordan Belfort. El año en que cumplí los 26 gané 49 millones de dólares. Y eso me cabreó porque solo por 3 no llegué al millón a la semana. No somos unos cualquiera. Nadie tiene ni idea de si la bolsa va a subir, va a bajar, va a ir de lado o en círculos. Filfa, ¿sabes lo que es? Una engañifa, algo falso. Algo falso, una farsa, una filfa, un artificio. Pura fantasía. ¿Aquello era legal? Claro que no. Ganábamos tanto dinero que no sabíamos qué hacer con él. No trabajamos para ti, tío. Llevas mi dinero hasta en las tetas, así que trabajas para mí. ¿Qué pasa, papi? ¡Santo Dios! FBI. ¿Les apetece tomar un trago? No, el FBI nos prohíbe beber. ¿Oh? ¿Cuál es la mecánica? Hay un gran símbolo del dinero. Los lanzamos a la diana y se clavan. Es la ventaja que tienen. Por su físico se pueden lanzar como dardos. ¡Alto! La seguridad ante todo. Seguridad ante todo. No quiero crearme mala fama.
Vamos. Muy bien, vamos a pasar a la última parte de la lección de hoy, que como ha comentado muy bien Claudia, pues será analizar una película de actualidad y a partir de aquí vamos a hacer un debate con ella. La película que vamos a llevar a debate es El Lobo de Wall Street, que ha sido un auténtico boom en todo el mundo, incluso ha sido prohibido en algunos países, como ha pasado en el caso de Kenia, y ha levantado paralelamente una gran polémica, tan a nivel artístico como sobre todo a nivel moral. La película trata la historia basada en hechos reales de un broker de bolsa que utiliza malas artes para enriquecerse. Y en la película se trata sobre todo la vida de desenfreno de este broker a nivel de drogas, de sexo y en general de una vida loca. En teoría, la película trata de... Ha habido dos grandes frentes. Uno dice que la película refleja unos valores negativos, de plan que la gente quiera ser como él, y por otro lado se dice al revés, que es una crítica a la sociedad. Pero vamos a debatirlo con Claudia Rosado. ¿Qué opinas tú, Claudia, a nivel de la moral que se desprende de esa película, a nivel ético? Bueno, yo pienso que no es un reflejo de un héroe, no es lo que tú quieres llegar a ser, desde mi punto de vista. Luego está la gente que quizás sí que se vea reflejada y debe llevar una vida tan miserable que quiere llegar a este punto, ¿no? Pero a nivel moral o educativo, yo encuentro que más bien es una crítica, ¿no? A llevar este tipo de vida, que justamente llevando este nivel de vida no puedes acabar bien, como la propia película te muestra. Otra cosa es que tu cabeza lo interprete diferente, ¿no? Sí, puede estar de acuerdo, Claudia, pero ¿no crees que eso todo de cara a la gente joven que es más influenciable y en el mundo de hoy en día que tiene unos valores muy borrosos, donde la educación familiar no acaba de cuajar, los valores que se desprenden en la película de eso, todo de que los trates de ganar dinero en la vida puede prender en la gente, o sea, que la gente se identifique con el protagonista, que lo ve como alguien bueno y no como alguien malo? ¿No crees que puede pasar eso? Es más fácil que le pase, como tú bien dices, a personas jóvenes, pero dentro de los jóvenes no hay que olvidar que hay diferentes grupos, ¿no? Está el joven que, bueno, sí vamos a decir que es un tópico, el que estudia, ¿no? Y el joven que se dedica a la vida de la calle, ¿no? Pues seguramente para ese joven que no se dedica a estudiar y tiene una vida más mundana, por decirlo de alguna manera, sí se va a ver, a este personaje como alguien a seguir, ¿no? Un ídolo para poder llegar él a ser algo. Sin embargo, los que sí que tienen ese parámetro de cultura o de que ya tienen un nivel asociado, pues no lo verán para nada un ídolo, al contrario, verán que es alguien por el cual no deben de seguir ese camino. O sea que yo creo que depende del joven que lo vea, el que tiene luces y el que no. Y un poco, entonces era un poco reflejo de la sociedad también, en realidad, en parte. Sí, claro. Sí, desgraciadamente en nuestro país pues casi que van a ir de más estos últimos que no los otros. Así que justamente aquí pues habría mucho boom. Suerte que no hay brokers de este estilo aquí, porque si no ya saldrían por todas partes. Pero yo creo que se tiene que mirar esta película con una cierta perspectiva y sobre todo desde un nivel crítico. Porque, bueno, el personaje no acaba bien, tampoco acaba mal, pero ha pasado un trance para no acabar del todo mal. Entonces te tienes que fijar en esa moraleja que te quiere explicar la película. La prueba me remito de que el propio personaje, el hombre que de verdad existe, Jordan Belfort, ha escrito el libro. Es porque después de todo lo que le ha pasado ha podido pensar y lo que supongo que él no pretende que la gente sea como él. Digo yo, no sé cómo lo ves tú. Sí, es posible. Bueno, ahora cuando la he visto, que saque sus conclusiones en el Exacto. tema moral. Y si ya pasamos al tema artístico, Vale. en mi opinión, Sí.
La película es la película más loca que ha hecho Scorsese en su cinematografía. Es un ritmo desenfrenado, Sí. es imagen muy viva, colores muy vivos. Bueno, eso siempre lo ha usado Scorsese, ¿no? Yo creo que en esta película quizá llega a un nivel más alto. Los colores y la música no cambian. No, Es no, decir, el es estilo de cómo filosofía. los quiere meter, los tiene muy claros él. Lo que pasa que la historia, dentro de lo que cabe, es un poquito más diferente, ¿no? Pero el ritmo yo creo que es un punto más. Sí, sí, eso debo darte toda la razón. Por ejemplo, si lo comparamos con su gran clásico, la obra que le llevó a la posteridad, que es uno de los nuestros, Sí. aunque evidentemente hay paralelismos y los dos se nota que son películas Scorsese. Yo creo que en el Lobo de Wall Street, a nivel de ritmo, por ejemplo, va un paso más allá. Yo de este año es de las películas más frenéticas que he visto en el cine. Sí, bueno, Scorsese es muy frenético de por sí, ¿no? Y otra cosa no, pero siempre sabe llevar muy bien lo que es un estilo armónico a nivel de colores, de música y de planos. Eso puede tener prácticamente un excelente Scorsese a nivel de planificación y organización y la manera de hacer sus películas nunca va a decaer. Me da la sensación de que este hombre lo tiene ya tan bien asociado todo que nunca hará una mala película visualmente hablando. Luego viene el tipo de historias que le gusta a él más llevar, ¿no? Uno de los nuestros a mí me parece más original, pero porque seguramente pues es medio inventada, ¿no? No acaba de ser algo que ya es sacado de una novela, que lo que ha hecho es poner a la práctica algo que muchos no sabíamos. Vaya, yo no conocía a este personaje. Aparte, yo creo que la diferencia entre uno de los nuestros y el Lobo de Wall Street es que en uno de los nuestros, aunque en los dos casos es que porque el Lobo de Wall Street no deja de ser como un mafioso actual, en uno de los nuestros se centra más en cómo se hace rico, cómo triunfa el personaje, es decir, el modus operandi. Sí. Y en cambio en el Lobo de Wall Street es más el modo de vida, no Sí. se centra tanto en Sí, el. es verdad que es un proceso más rápido, ¿no? El personaje empieza siendo alguien estándar y en cuestión de un cuarto de hora ya es rico, ¿no? Entonces ya lo que es las siguientes 2 horas y 3 cuartos se basa en la vida que lleva esta persona a raíz de haberse ya hecho con un estatus social, con dinero y pues lo que provoca tener tanto dinero, esto que se comenta tanto, es que cuando tienes tanto dinero ya no sabes qué hacer, pues aquí lo refleja estupendamente. Exactamente los excesos, sobre todo, que es el kit de la cuestión de la película. Luego está el debate de si se requería demasiado, si era necesario mostrar tantos detalles de los excesos o si eso es un valor añadido porque Bueno, da más impacto. Es bueno, un yo tema. eso supongo que si se ha leído la novela y la novela es muy descriptiva, pues si lo que quería es Phil Parranda llevar todo eso a una unión, pues sí, habrá hecho lo que ha tenido que hacer, pero como director que era, también tenía el derecho a cambiarlo, ¿no? Bueno, no a cambiarlo, sino a hacer un modus operandi distinto, ¿no? A tener, ¿cómo se llama esto? Licencia, ¿no? Tener la licencia artística Sí. como director que es, así esas zonas, esos momentos que hay tan específicos los quieres utilizar más. En este caso yo creo que no lo ha hecho para todo, ¿eh? Para lo bueno y para lo malo lo ha explicado todo. Lo único que no sé si a la persona que lo está viendo, quizá al que lo está viendo de manera crítica, sí le sirve, porque le negará totalmente hacer eso. Pero para el que lo ve de manera abierta, del plan, uy, yo quiero ser como él, se lo va a dejar mucho más claro. Si ya dudaba ser como él, eso se lo deja muy claro. Sí, aunque yo también pienso que las mejores imágenes, los mejores trozos de la película desde todos los puntos de vista, no solo de contenido, sino incluso de diálogo, incluso también de planos, tal, son los más de más de negocio, ¿vale? Por ejemplo, la escena donde está en la lancha gigantesca, en el yate, que está hablando con el policía, es una escena que yo creo que pasará, no sé si pasará a la historia, pero Pero será tiene muy números, considerado. tiene números para pasar. Sí. Más que otras escenas que también son importantes, pero que a lo mejor será alguna escena más concreta, que más de sexo o de drogas, que otras que pasarán más al olvido.
Luego otro tema artístico que hay que hablar antes de acabar es la interpretación de DiCaprio. Eso te iba a comentar, que ya nos olvidábamos de una parte muy importante y es cómo ha escogido Scorsese a sus actores, ¿no? Si es verdad que Scorsese y DiCaprio van juntos ya a toda parte y eso pues en un primer momento no te sorprende que Scorsese saque una película y que, uy, justamente salga DiCaprio. Efectivamente, DiCaprio y Scorsese forman un gran tándem y eso creo que se nota en la película, el tema de la química. En el El sentido, feeling. en el sentido de que Scorsese sabe sacar mucho jugo a DiCaprio y DiCaprio sabe lo que quiere Scorsese. Scorsese. De hecho, como ya sabes, Claudia, Scorsese hace unos años que ya quería abandonar el cine y fue DiCaprio quien le convenció para esta película. Sí. Sí, sí. Pero aparte de DiCaprio no nos podemos olvidar de los distintos actores que él ha querido que potenciaran esta película, porque a pesar de que yo por lo menos a la gran mayoría no lo conocía, han hecho una interpretación muy notable que ha hecho que te creyeras aún más la historia. De por sí la historia es real, pero si la película no es buena no te lo crees. Pero estos actores, en general, se les veía química entre todos, ¿no? Que a veces lo notas en las películas, cuando unos se llevan mejor, otros peor. Al final eso acaba reflejándose en la gran pantalla, por muy profesional que seas. Sin embargo, en esta he visto mucha química entre todos y por lo tanto ha ayudado a que sea más grande, ¿no? La película. Estoy de acuerdo en ese sentido, pero destacaría la interpretación del que acaba siendo socio del personaje de Sí, en un primer DiCaprio. momento parece muy secundario, pero tiene su importancia. Sí, creo que tiene peso, aparte de su vis cómica, que también es importante en la película, el tema cómico, pero le da otro perfil de persona que hace este tipo de acciones de la bolsa y tal, un perfil muy diferente, más limitado quizá intelectualmente, pero más desbocado y creo que la interpretación le da mucho peso a la película, ¿no? Sí, sí. Evidentemente la principal es el DiCaprio, eso es indiscutible. Sí. Pero este segundo yo creo que es importante, aparte del resto estoy de acuerdo que sí que hay una gran química y que dan una fuerza sustancial a la película, porque además la película no deja hablar de personas, de proyectos vitales y de filosofías vitales Exacto. de personas concretas. Sí. Así que podremos decir como resumen, como conclusión, vamos a darles a nuestros espectadores una nota. Por si no la han visto, que al menos por esto que estamos diciendo se guíen, así deciden verla o no. ¿Qué nota le pondrías tú? Efectivamente, que cada uno ponga su propia nota después de verla, pero en mi opinión, valorando todos los aspectos, tanto los artísticos como los de contenido, yo le pondría un 8. Un 8. ¿Por qué? Un 8 porque me parece una película muy notable, artísticamente tiene un ritmo frenético, como he dicho antes, de las películas que tiene más ritmo de las que he visto al menos en los últimos años. Tiene grandes interpretaciones, como ya hemos comentado. Y de contenido es una película abierta. Y a la vista está porque ha habido interpretaciones en los dos lados opuestos. Por lo tanto, es una película que yo creo que puede hacer pensar. Pero eso son cosas muy valuosas. No llega a la excelente porque, a mi entender, hay discusión de si no sobran algunas escenas de sexo y tal, que a lo mejor son redundantes, ya no solo tema moral, sino tema artístico, le hace perder un poco de fluidez a la película. Y en cambio las escenas que para mí eran más interesantes, a lo mejor se podían haber alargado un poco más. Sí. Pero para mí esos son aspectos menores y es una película como mínimo notable película. ¿Y tu nota, Claudia, cuál sería? Bien, pues me vas a tachar de copiona, pero yo más bajo de un 7,5 no se la pongo. Mi nota estaría sería un 7,8, un 8. Entre estas dos décimas vagaría mi nota, pero porque a diferencia de ti, todo y que a ti te pesan, a mí me pesan aún más algunas escenas que creo que podrían haber sido, que eso las hubiese hecho yo más sutiles. Él ha creído conveniente que salieran porque quizá era muy importante para el personaje, pero también hubiera visto interesante que se hubiera alargado otros elementos muy interesantes que salían en la película. Ya no solo temas más económicos, más de negociaciones, sino quizá relaciones entre personajes que a veces se queda un poco así en stand-by, ¿no?
que se fijan más en los aspectos que tienen en común que no cómo piensan distintamente ellos, porque no dejamos de pensar que separadamente del conjunto son personas diferentes. Entonces, creo que eso hace que para según qué personas baje un poco el nivel de atención, que hay momentos que, o sea, es imposible que te aburras, porque son 3 horas y 3 horas que se te pasan como si hubiera sido 1 hora y media de película, ¿no? Súper rápida, mucho ritmo y tal, pero justamente en esos momentos, ya sea por repetición, mucha reiteración, muchas palabrotas también, que hacen que desconectes de vez en cuando, ¿no? Y por eso no le pondría un 8, pero tampoco le pondría un 7,5. Yo creo que es una película notable y que un 7 largo está muy bien. Y un 8 aún más. Pues con esta nota y con esta conclusión cerramos el Cinección de hoy. Esperemos que os haya gustado, pero sobre todo esperemos que reflexionen sobre lo que hemos dicho y que ustedes saquen sus propias conclusiones, que siempre sean justificadas. Exacto. Y les esperamos en la próxima Cinección y a ver qué nos depara la vida. Buenas noches.